Capítulo 1. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Hogwarts, su estudiante más famoso estaba sentado afuera en la orilla del lago contemplando los eventos de los días anteriores. Bueno, este año ha ido cuesta abajo un poco antes de lo normal, pensó Harry Potter con una sonrisa triste. La noche anterior su nombre había salido del cáliz de fuego, a pesar de que nunca lo había puesto. Pensando en él. Intento fallido de los gemelos Weasley de participar en el concurso, se preguntó cómo era posible algo así. Por muy mala que había sido esa noche, hoy era aún peor. Nadie, ni siquiera sus mejores amigos Ron y Hermione, le creyeron cuando insistió en que no había puesto su nombre en el cáliz de fuego. Neville parecía ser el más cercano a creerle, y eso fue solo porque respondió con una mirada confusa y encogiéndose de hombros diciendo no lo sé, Harry. Una gran pelea de gritos había estallado durante el almuerzo cuando Harry intentó hablar con Ron y convencerlo de verlo desde su punto de vista, y como resultado dudó que pudiera hablar con su supuesto mejor amigo por bastante tiempo a veces. Eso también le había costado a su casa 20 puntos, cortesía del profesor Snape. Hermione no. Le gritó, pero dejó claro que ella tampoco le creía y que estaba molesta con él por romper las reglas tan descaradamente. Así que Harry estaba aquí afuera, tratando de evitarlos a ellos y al resto de sus compañeros de clase. Pero el sonido de pasos acercándose le dijo que no todos intentaban evitarlo. Hola Potter, dijo una voz algo impasible que aún era bastante bonita. Harry levantó la vista de sus pensamientos para ver a Daphne Greengrass. Al principio estuvo un poco sorprendido por su repentina aparición, pero después de pensarlo un momento se dio cuenta de que era completamente típico de sus interacciones anteriores entre ellos. Harry no creía que fueran amigos exactamente, pero parecía que una vez cada pocos meses se encontraban en conversaciones largas e intensas, típicamente sobre las circunstancias peligrosas en las que Harry se encontraba constantemente. Otras conversaciones eran sobre sus frustraciones con las expectativas puestas en ella como miembro de una de las familias de élite de sangre pura. Era extraño porque generalmente había muy poca charla y en otras ocasiones apenas se reconocían. Harry razonó que a ambos les divertía la amistad secreta entre un Gryffindor y un Slytherin. Ni siquiera Ron y Hermione sabían que Harry alguna vez había hablado con Daphne fuera de clase. Hola Greengrass. Cuando Daphne se sentó en la orilla a unos metros de él, Harry aprovechó la oportunidad para mirarla realmente de nuevo. Ella había crecido bastante desde la primera vez que habló durante las vacaciones de invierno de su primer año. Harry sabía que la rubia Slytherin tenía reputación no solo de ser una de las chicas más hermosas de la escuela sino también de ser inaccesible. Tenía pocos amigos y no parecía interesada en hacer más, otra de las razones por las que Harry estaba intrigado por su extraña amistad. Durante unos minutos ninguno de los dos habló, simplemente se volvieron y observaron el lago. Finalmente, Daphne rompió el silencio. Bueno. Potter, estoy esperando, dijo, mirando a Harry expectante. Comillas esperando a que Harry respondió con una mirada confusa en su rostro. Para que me digas que no pusiste tu nombre en el cáliz de fuego, ella respondió simplemente. Comillas pero no lo hice. Porque nadie me cree, dijo Harry en voz alta. Cálmate. Te creo, Potter. Poner tu nombre en la copa así no es tu estilo. Ahora bien, si creyeras que hacer algo tan imprudente y estúpido podría ayudar a esos ignorantes amigos tuyos, entonces creo que lo harías. Hazlo sin dudarlo. ¿Pero por la fama? No, ese no es tu caso. Daphne explicó. Harry dejó escapar un suspiro, feliz de que alguien finalmente le hubiera creído. Así que supongo que no puedes simplemente negarte a competir, ¿verdad? No, aparentemente el hecho de que no puse mi nombre no importa. Sigue siendo un contrato mágicamente vinculante, y la pena por romperlo aparentemente sería severa. Daphne asintió ante su respuesta, ya que la esperaba. Cualquiera que rompiera un contrato como ese probablemente terminaría muerto, o si tuviera mucha suerte pasaría el resto de su vida como un Squib. Bueno, entonces supongo que compites. ¿Te dijeron algo sobre cuáles serán las tareas? Nada. Probablemente terminaré esperando que la suerte salga de otra mala situación. Parece ser mi destino en la vida. Harry respondió con una pequeña risa. Daphne captó la risa genuina al final de su declaración y se dio cuenta de que su estado de ánimo deprimido estaba empezando a mejorar un poco. Comillas, ¿sabes lo que más me molesta de esto? Que mis dos mejores amigos no me creen. ¿Qué les pasa? Quiero decir, tú lo descubriste y yo pensaría que a estas alturas ya me conocerían mejor que tú. Sin ofenderte, por supuesto, ninguno. Probablemente se darán cuenta con el tiempo. Bueno, Granger al menos lo hará.
Beasley me parece un idiota celoso, así que no aguantaría la respiración ante eso. No creo que vaya a preocuparme por eso. Simplemente tengo mucho más en qué pensar ahora. ¿Cómo? Diablos, voy a completar 3 tareas establecidas para probar las habilidades de magos 3 años mayores que yo. Daphne asintió con la cabeza en señal de acuerdo con su decisión. Una elección sabia, Potter. Sabía que lo tenías dentro. Alguna idea de cómo te vas a preparar sería mucho más fácil si supiera para qué me estoy preparando. Supongo que empezaré a repasar los libros de defensa y encantamientos de este año y los próximos, tratando de aprender todos los hechizos que pueda para que los demás puede que no tenga mucha ventaja. Harry dijo con un suspiro. Me sorprende un poco que no hayas hecho eso ya. No me mires con esa mirada de qué estás hablando, sabes exactamente a qué me refiero. De alguna manera te las has arreglado para meterte en situaciones que ponen en peligro tu vida. Todos los años que hemos estado aquí. Lo juro, Potter, no me hagas ser el único que intenta mantenerte con vida. Daphne respondió con una sonrisa y un pequeño movimiento de cabeza. Harry se rió y dijo, sí, pero si no lo hicieras, eso significaría que no hay nadie en Gryffindor con quien valga la pena hablar. No demasiado cierto, dijo ella, riéndose suavemente con él. Y mayúscula. Durante unos minutos se quedaron sentados en silencio, cada uno disfrutando de la compañía del otro mientras contemplaban el lago negro mientras el sol finalmente se ponía. Finalmente, Daphne se volvió hacia él y le dijo, está oscureciendo, voy a entrar. ¿Y tú?, preguntó mientras se levantaba y se sacudía la suciedad de su túnica escolar. Creo que me sentaré aquí unos minutos más. Haz lo que quieras. Daphne respondió mientras se giraba para alejarse. Hola, Greengrass, dijo Harry, lo que provocó que Daphne se volviera hacia él. Gracias. Supongo que necesitaba que alguien me hiciera entrar en razón. Daphne sonrió ante su agradecimiento y respondió, de nada. Harry la vio dar unos pasos hacia el castillo antes de que ella se detuviera y se diera vuelta nuevamente como si hubiera algo que quisiera decir. ¿Sabes? Si quieres ayuda para prepararte para el torneo, estaré cerca. Dijo Daphne con una expresión insegura en su rostro. Lo recordaré. Sea lo que sea que haga, agradecería la ayuda. Dijo Harry con una sonrisa en su rostro. Daphne no respondió, solo asintió en aceptación y continuó caminando de regreso al castillo. Harry la vio irse, sintiendo como si su oferta de ayuda hubiera sido realmente una oferta de amistad. Y se alegraba de tener al menos un amigo que quisiera estar cerca de él. Esa noche, afortunadamente, los sueños de Harry no fueron sobre una gran casa antigua que contenía a Colagusano y Voldemort, sino que fueron sobre la primera vez que Harry realmente conoció a Daphne. El sueño comenzó con un Harry de 11 años mirando el espejo de Erised. Se había sentado allí mirándolo durante horas, tratando de descubrir qué significaba todo. Finalmente, Dumbledore lo encontró mirando el espejo y terminó su obsesión con él, pero esa noche aún estaba en el futuro durante este recuerdo. Finalmente decidió que era hora de regresar a su habitación. El joven Harry se levantó y salió por la puerta. Estaba tan perdido en sus propios pensamientos que nunca se detuvo para volver a ponerse su capa de invisibilidad o para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. ¿Has estado mirándote al espejo toda la noche? No, una voz habló suavemente desde las sombras, sorprendiendo a Harry. Su primer instinto fue correr, pero dudaba que la persona quisiera hacerle algún daño real y ya estaba atrapado de todos modos. Así que caminó hacia donde había venido la voz y encontró a una chica que reconoció como una Slytherin de primer año sentada en un banco mirándolo. Intentó recordar su nombre, pero no pudo. Hola, soy Harry Potter, finalmente respondió. Lo sé. Soy Daphne Greengrass y no respondiste mi pregunta, ella le recordó. Ya sabes que me he estado mirando al espejo. ¿Tú también lo has intentado? No. ¿Qué viste?, preguntó Harry emocionado. Esa es una pregunta extremadamente personal para hacerle a alguien que acabas de conocer. Al ver su rostro confuso, Daphne preguntó, ¿sabes lo que hace el espejo? No. Te muestra lo que más quieres, así que básicamente me preguntaste qué es lo que quiero más que cualquier otra cosa en el mundo. Harry pareció pensar en esto por unos momentos y luego asintió con la cabeza. Veo a mis padres. Daphne suspiró ante la disposición de Harry a revelar información extremadamente personal. Muy poco Slytherin. Pero algo me ha estado molestando. No recuerdo cómo se ven y nunca he visto una foto de ellos, así que me pregunto si así es como se ven realmente o es solo mi imaginación. Harry se sentó en el banco al lado de Daphne. Obviamente esta pregunta lo había estado molestando desde hacía bastante tiempo.
No lo sé, pero si tuviera que adivinar, diría que probablemente se parecían a lo que ves en el espejo. Incluso si no puedes recordarlos, estoy seguro de que el conocimiento todavía está en algún lugar de tu cabeza. El espejo tiene que leer tu mente de alguna manera para saber lo que quieres, ¿verdad? Ella razonó. Supongo que sí. Siempre supe que lo que estaba viendo no era real, pero se siente difícil apartar la mirada, ¿sabes? Dijo Harry. Sí, lo hago. No le voy a decir a nadie que has estado mirando al espejo todo este tiempo, pero no voy a mirarlo más y si sabes lo que es bueno para ti tampoco lo harás. Es como si mirarse al espejo fuera adictivo, y cuanto más lo haces, más lo deseas. Harry sabía que ella tenía razón, pero también sabía que lo más probable era que regresara la noche siguiente aunque fuera solo por un pico. Pero se prometió a sí mismo que lo usaría menos, ahora preocupado de que el espejo pudiera ser algún tipo de artefacto malvado. Parte de su mente argumentaba que el espejo no parecía malo y que ciertamente no había nada malo en las imágenes que mostraba, pero la preocupación persistía. Tratando de deshacerse de ese pensamiento, su atención se volvió hacia la linda chica sentada a su lado. No sabía casi nada sobre ella, aparte del hecho de que estaba en Slytherin y tenían algunas clases juntos. Me sorprende que incluso te molestes en hablar conmigo sobre esto, siendo yo un Gryffindor y tú un Slytherin. ¿No se supone que ustedes deben odiarnos?, preguntó un poco sarcásticamente. No me importan demasiado las tonterías de la rivalidad entre casas. Parece una gran pérdida de tiempo. Claro, animaré a Slytherin durante el Quidditch, pero eso es lo más lejos que estoy dispuesto a llegar. Pero no cambies a Potter, ver la pequeña pelea entre Weasley y tú contra Malfoy es muy entretenido. Daphne se rió mientras decía. Harry se encogió de hombros ante eso, preguntándose si el resto de la escuela sentía lo mismo por el hidraco. El pequeño Punk Rubio acaba de sacar lo peor de él. Me alegro de que estés disfrutando del espectáculo, supongo. Respondió Harry. Aunque el mejor entretenimiento aún proviene de los gemelos Weasley. No me lo recuerdes, Daphne gimió. En noviembre, de alguna manera lograron que mi cabello se volviera azul brillante. Supuestamente, una niña de tercer año en mi casa era el objetivo previsto y yo simplemente me interpuse en el camino. Se disculparon, pero salieron corriendo antes de que pudiera exigir que lo devolvieran. Duró 2 días enteros. Harry se rió, eso sonaba como algo que harían. Se preguntó brevemente si se habría hecho amigo de Daphne si lo hubieran seleccionado para Slytherin como quería el sombrero seleccionador. No la recordaba saliendo con el grupo de amigos de Malfoy. Así que eso definitivamente era un punto a su favor. Finalmente decidió que efectivamente habría sido posible, una cosa entre muchas que habrían sido diferentes si no se hubiera convertido en Gryffindor. Unos minutos más tarde, Harry bostezó y dijo, es tarde, ya me voy a la cama. Fue un placer hablar contigo. Buenas noches, Potter, le dijo mientras él se levantaba y comenzaba a caminar de regreso a su habitación mientras ella continuaba sentada en el banco. Al ver cómo terminaba el sueño, Harry notó que Daphne nunca lo había llamado Harry. Siempre fue Potter. Y él había seguido su ejemplo y siempre la llamó Greengrass. Extraño, pensó mientras su ciclo de sueño cambiaba y sus recuerdos del primer año desaparecían de su conciencia. A la mañana siguiente, Harry se levantó temprano, esperando poder llegar a desayunar y terminar antes de que Ron llegara allí. La noche anterior, Ron se había asegurado de que Harry escuchara todos los insultos y acusaciones que había hecho contra Harry mientras hablaba con Seamus durante una partida de ajedrez. Harry eventualmente se había frustrado tanto con el comportamiento de Ron que cerró su libro de golpe y salió apresuradamente de la sala común hacia sus dormitorios y estaba en la cama con las cortinas cerradas cuando Ron finalmente regresó a la habitación 1 hora después. Harry tampoco estaba particularmente feliz con Hermione, quien había presenciado toda la escena y aún así no había dicho nada al respecto. Ella simplemente se sentó allí fingiendo leer con una expresión extraña en su rostro. Había esperado que ella dijera algo, cualquier cosa, pero al final ella solo había tratado de actuar como si no estuviera pasando nada fuera de lo común. Harry llegó al gran comedor lo suficientemente temprano como para ser una de las primeras personas en llegar. Los únicos otros Gryffindors que había eran un pequeño grupo de séptimo año repasando frenéticamente notas para un próximo examen. Harry había oído hablar de lo difícil que fue el año Stasis y por un momento agradeció no estar en su lugar. Luego se rió entre dientes, recordando cuál era su situación actual. Dirigiéndose a un asiento hacia el centro de la larga mesa, Harry se sentó y comenzó su desayuno.
Unos 10 minutos después, Harry notó que Neville entraba al gran comedor y sonrió cuando se sentó en la mesa frente a él. «Buenos días, Harry, Neville», dijo casualmente mientras comenzaba a comer. Harry dejó caer su tenedor y lo miró confundido. Justo ayer Neville había sido una de las personas que no estaba segura de qué pensar sobre Harry y su lugar en el torneo de los Tres Magos. «Neville, ¿todavía crees que puse mi nombre en el cáliz de fuego?», preguntó Harry. «Siempre has sido amable conmigo, Harry. Y no creo que nunca me hayas mentido, así que si dices que no lo hiciste, te creo. Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo verlo de esa manera», Neville respondió. La sonrisa de Harry se hizo mucho más grande cuando escuchó esto, ahora agradecido de tener algunos amigos que le creyeron. «Gracias, Neville. Eso realmente significa mucho para mí», Harry respondió sinceramente. Neville simplemente le sonrió como respuesta y volvió a desayunar. Cuando empezaron a hablar de nuevo, los temas eran del tipo normal que Harry se había perdido durante los últimos 2 días, quejarse de los profesores malvados, como Snape, obviamente, preocuparse por el trabajo escolar y Neville explicando con entusiasmo un proyecto de herbología en el que estaba trabajando por más tiempo. Crédito. Harry no estaba muy seguro de por qué Neville quería crédito extra en herbología, obtuvo la mejor calificación de todo el año en esa materia. Mejor incluso que el de Hermione, quien parecía tener una comprensión perfecta de la teoría pero tenía problemas para trabajar con las plantas reales. Su conversación fue interrumpida por el sonido de una discusión proveniente de la entrada del gran salón. Harry miró y vio a Ron y Hermione prácticamente gritándose el uno al otro, aunque era difícil entender por qué estaban peleando exactamente. A medida que se acercaron, quedó claro que cada uno se culpaba al otro por hacerlos llegar tarde al desayuno. Harry se rió al pensar que en pequeña medida era su culpa. Por lo general, era él quien se aseguraba de que Ron se despertara a tiempo y conseguía que Hermione dejara de estudiar durante las clases del día para poder comer sin prisas. Harry tomó su entrada como una señal de que era hora de irse, lo cual hizo después de un rápido adiós a Neville. Afortunadamente ninguno de los dos vio a Harry mientras salía del gran comedor y bajaba hacia el calabozo donde se llevaría a cabo su primera clase del día, pociones. «Al menos hay una cosa por aquí con la que puedo contar», pensó Harry con una sonrisa sarcástica, «el odio eterno de Snape hacia mí». Hurra, los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Aparte de los insultos aleatorios de Malfoy, la única persona que realmente habló con Harry fue Neville. Harry supuso que debería estar más molesto de lo que estaba, pero había sido un paria en Hogwarts antes y le resultaba difícil preocuparse por las opiniones de personas tan volubles. Una vez esa semana, se había cruzado con Daphne en el pasillo y ella le había enviado una pequeña sonrisa. En su tiempo libre pasaba horas en la biblioteca buscando nuevos hechizos y formas de compensar su juventud e inexperiencia durante el torneo. Ocasionalmente había visto a Hermione estudiando en la biblioteca, pero no hizo ningún intento de acercarse a ella y reparar su maltrecha amistad. Ella tampoco hizo ningún esfuerzo, aparte de enviarle miradas tristes. Harry había decidido que no había hecho nada malo y, por lo tanto, la responsabilidad de dar el primer paso para arreglar las cosas debería ser de uno de ellos. El resto de su tiempo libre lo pasaba en un salón de clases vacío y aparentemente abandonado que había encontrado en el tercer piso, no lejos de donde había estado el perro de 3 cabezas en su primer año. Aquí podría practicar los hechizos de los que había tomado notas en la biblioteca sin preocuparse de que otras personas lo observaran. Después de unos días de esto, Harry ya era capaz de realizar casi todos los hechizos de los libros de este año en defensa contra las artes oscuras, encantamientos y transfiguraciones. Estaba seguro de que en algún momento de la próxima semana podría comenzar los periodos de quinto año. Después de una larga noche de práctica, Harry regresó a la sala común de Gryffindor, agotado por las varias horas de práctica que había realizado. Su entrenamiento privado estaba yendo mucho mejor de lo que esperaba. A pesar de sus calificaciones ligeramente superiores al promedio, Harry había notado que casi siempre era una de las primeras personas en sus clases en dominar un nuevo hechizo. El problema fue que su excelencia en la parte práctica de las clases se vio anulada por su desempeño deficiente en las partes teóricas. Harry sabía que no era estúpido, simplemente no se esforzó por hacer las tareas escritas que debería haber hecho. Una parte de él quería culpar a Ron, que era incluso más vago que él, por eso, pero era consciente de que al final era su responsabilidad. Harry se prometió a sí mismo esforzarse más a partir de ahora, porque sabía que su vida estaba en sus propias manos y necesitaba estar preparado.
Estaba tan absorto en estos pensamientos y en su deseo de meterse en la cama y quedarse allí durante la siguiente semana más o menos que ni siquiera escuchó que lo llamaban por su nombre hasta que lo repitieron, esta vez un poco más fuerte. Harry era Ron, sentado en una de las grandes y cómodas sillas frente a la chimenea en la sala común. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Harry se quedó allí mirándolo durante unos segundos. ¿Podría Ron realmente estar a punto de disculparse por su comportamiento? Antes incluso de Hermione, él pensó. Harry asintió con la cabeza y se acercó, sentándose en otra silla cerca de la de Ron. Harry esperó a que su amigo del que estaba distanciado comenzara mientras Ron parecía nervioso e incómodo, tratando de descubrir exactamente qué iba a decir. Escucha, amigo, sé que tuvimos una gran pelea por el cáliz de fuego, pero esperaba que pudiéramos dejar eso atrás. Deberías ver lo infeliz que ha estado Hermione. Pero supongo que lo que realmente quise decir fue, aquí viene, pensó Harry, Ron realmente se va a disculpar por uno de sus errores. Guau, te perdono, Ron dijo simplemente, como si eso fuera lo que Harry debería haber estado esperando escuchar. ¿Tú qué? Harry gritó en shock. Te perdono, respondió Ron, aparentemente ajeno al creciente enojo de Harry. Me enojó que encontraras una manera de poner tu nombre en la copa y no nos lo dijeras. Más aún cuando no nos lo admitiste, pero ahora lo entiendo. Será mejor si puedes convencer a la gente de que no has roto las reglas. Harry miró a Ron, tratando de convencerse a sí mismo de no maldecir a Ron por su estupidez. A pesar de todo, Ron sonrió convencido de que había hecho lo correcto. Ron, no te lo voy a decir otra vez. No puse mi nombre en el cáliz de fuego. No quiero estar en este torneo, y si me dejaran renunciar, lo haría en un instante. He sido honesto contigo sobre todo este asunto y no tengo motivos para disculparme. Tú eres quien debería pedir perdón. Dijo Harry, alzando un poco la voz. Eres un maldito mentiroso. Ron escupió en respuesta. Todos sabemos. Lo que hiciste, no sirve de nada negarlo. Al menos deberías haberle dicho a tu mejor amigo cómo lo hiciste, tal vez yo podría haber intentado entrar también. Pero no, tienes que tenerlo todo para ti, no. Y aquí estaba yo, tratando de ser el mejor hombre en todo el asunto y tú simplemente me lo echas en cara. Que te jodan, Harry. Con eso, Ron salió furioso de la sala común y entró en el dormitorio, cerrando la puerta mientras caminaba. Harry lo vio irse, preguntándose si acababa de presenciar el fin de su amistad con Ron Weasley. Incluso si no, se dio cuenta, nunca podrían volver a la amistad que tenían antes. Ese puente se había quemado hasta convertirlo en cenizas. Al no tener ningún deseo de seguir a Ron hasta la habitación, Harry se trasladó a un sofá y se acostó, decidiendo tomar una siesta un rato y esperar a que Ron se durmiera antes de irse a la cama. Pronto su cansancio venció a su ira y Harry se quedó dormido. Cuando llegó la mañana horas más tarde y los más madrugadores comenzaron a despertarse, lo encontraron todavía dormido en el sofá. La mayoría de ellos simplemente pensaba que era extraño, pero algunos de los que lo conocían mejor se preguntaban qué le pasaba a Harry Potter. Los días siguientes transcurrieron de forma muy parecida a los anteriores, con la excepción de que Ron era aún más idiota que nunca. Harry pensó que Hermione todavía parecía triste cada vez que lo miraba furtivamente. Todo Gryffindor se había cansado de las peleas incesantes entre Hermione y Ron. Parecía que sin Harry allí para actuar como amortiguador entre sus personalidades, chocaban constantemente. Harry pensó que la situación era un poco triste, pero se alegró de que les diera a los Gryffindors algo de qué hablar además de él. Sin embargo, el resto de la escuela todavía lo consideraba el mejor tema de conversación, aunque las miradas que muchos de ellos le lanzaban eran fácilmente ignoradas. Harry se rió por el hecho de que nunca había visto la casa de Hufflepuff, Cedric Diggory, tan enojada. Harry continuó entrenando y en una semana había superado casi la mitad de los hechizos de quinto año. Todas las noches se esforzaba a sí mismo y a su magia lo más fuerte que podía durante el mayor tiempo posible hasta llegar al punto en el que pensó que se desmayaría por el agotamiento. Con cada día que pasaba, Harry se sentía cada vez más fuerte y capaz de poner más poder detrás de sus hechizos. Nunca había leído nada sobre la teoría detrás de cómo se determina la fuerza mágica de una persona, pero supuso que debía ser algo así como la fuerza física. Solo que en este caso, en lugar de correr o levantar pesas para desarrollar masa muscular, estaba lanzando poderosos hechizos para aumentar su potencia disponible. Disfrutó la sensación que le brindaba su nueva fuerza y, en cierto nivel, finalmente entendió por qué alguien podía obsesionarse con ganar más. Su nerviosismo por la primera tarea aparentemente estuvo siempre presente.
Harry había escuchado antes que personas habían muerto en el torneo de los tres magos y sabía que ya estaba comenzando con una desventaja. Con frecuencia deseaba poder abandonar el torneo, pero sabía que era imposible. Otra parte, más pequeña, de él estaba bastante entusiasmada con el torneo. A Harry siempre le habían encantado los desafíos, especialmente cuando era algo en lo que no se esperaba que lo hiciera bien. Esa era parte de la razón inicial por la que adoraba el Quidditch. Todavía disfrutaba del deporte, pero estaba empezando a darse cuenta de que le gustaba mucho más volar que el juego en sí. En los días en que necesitaba un descanso de su entrenamiento, llevaba su Firebolt al campo de Quidditch no utilizado y volaba, dejando que el viento chocara contra él y por un momento olvidándose de todos sus problemas. Supuso que si las cosas fueran diferentes habría pasado tiempo con sus amigos, hablando y riendo mientras sus preocupaciones se desvanecían. Pero sin ellos, necesitaba algo más. Hoy era uno de los días de vuelo de Harry. Faltaban apenas 10 días para la primera tarea, en ese momento el estrés de la anticipación comenzaba a afectarlo. Uno de sus analgésicos favoritos era volar alto en el aire antes de lanzarse hacia abajo, yendo tan rápido y tan cerca del suelo como pudiera antes de detenerse. En esta ocasión se tomó el tiempo para detenerse en la cima de su ascenso y echar un buen vistazo a Hogwarts, el lugar en el que se sentía más a gusto que en cualquier otro lugar. El castillo era fácilmente visible, al igual que el lago negro y el bosque prohibido. Sin embargo, la casa de Hagrid parecía pequeña desde tan alto. Fue entonces cuando notó algo nuevo en la distancia. Desde tan lejos parecía ser algún tipo de cantera. ¿Tienen minas en Hogwarts?, se preguntó. Harry decidió mirar más de cerca y aceleró hacia la estructura. Lo primero que notó al acercarse fueron las gradas que estaban en proceso de construcción. Se parecían mucho a los que rodeaban el campo de Quidditch que acababa de abandonar. Las gradas parecían lo suficientemente grandes como para albergar a todos en la escuela y algo más. Comillas, por supuesto. Aquí es donde será la primera tarea. Harry se dijo a sí mismo. Luego, al darse cuenta de que, como campeón de los tres magos, probablemente no debería estar aquí, lanzó hechizos de desilusión sobre sí mismo y su saeta de fuego para que, con suerte, no se notara. La protección que proporcionaban los hechizos era suficiente por ahora, pero se encontró deseando tener su capa de invisibilidad con él. Satisfecho de estar tan escondido como podía estar, Harry voló más cerca de la arena mientras pensaba en ello y trataba de descubrir qué estaba pasando. Lo que había pensado que era una mina o una cantera era en realidad un enorme pozo de piedra. La parte inferior estaba bastante nivelada, excepto que la sección central estaba unos metros elevada. Un lado de la arena tenía una pendiente menos pronunciada, con un camino que conducía a una gran tienda de campaña. Harry echó un último vistazo al pozo y decidió inspeccionar la tienda, esperando poder descubrir más sobre la primera tarea. Sus esperanzas se vieron cumplidas cuando notó que un pequeño grupo de personas salía de la tienda y caminaba hacia la arena. Harry reconoció que la persona al frente del grupo era Ludo Bagman, jefe del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos. Comillas ahora, si todos me siguen, les mostraré dónde nuestros 4 campeones enfrentarán su primer desafío, dijo Bagman mientras el grupo lo seguía por el camino hacia la arena. Harry voló cerca, lo suficientemente cerca como para poder escuchar cada palabra que se decía. Ahora, se supone que no debo contarle a nadie los detalles sobre la primera tarea. Pero aquí todos somos amigos, ¿no? Estoy seguro de que todos pueden guardar un secreto. Harry casi se cae de la escoba en shock por su buena suerte. El resto del grupo también parecía interesado y se acercó a Bagman, quien parecía bastante contento de ser el centro de atención. Mientras hablamos, están trayendo 4 dragones a Hogwarts. Uno para cada uno de nuestros campeones, comillas Ludo. ¿En serio no puedes esperar que los niños maten a un dragón?, gritó un miembro del grupo. Harry tenía que estar de acuerdo con él, sabía que derrotar a un dragón era difícil para un grupo de magos completamente entrenados, y mucho menos para un adolescente que no habría tenido idea de a qué se enfrentaba. No te preocupes, Bagman les aseguró. No tendrán que matar a la bestia, solo recuperar un huevo de oro que el dragón estará custodiando. Una pista perteneciente a la segunda tarea será colocada en el huevo. Cada competencia será juzgada en función de si fueron capaces de recuperar la bestia huevo, cuánto tiempo tomó y cómo lo hicieron. Murmullos emocionados surgieron de la multitud. Mientras tanto, Harry miró hacia la arena. Ahora se dio cuenta de que lo que había confundido con una cantera era en realidad un nido de dragón hecho por el hombre. Nunca había visto un real antes, por lo que no tenía idea de si era exacto o no,
pero lo asumió. El grupo de personas continuó bajando hasta el nido, claramente entusiasmados con el torneo. Harry los siguió, con la esperanza de reunir más información útil sobre el torneo, pero Bagman no parecía dispuesto a hablar sobre las otras tareas. Muy bien todos, regresemos a la tienda donde se servirá la cena. Todos tendrán la oportunidad de ver esto nuevamente, lo prometo. He hecho arreglos para que el departamento les proporcione a cada uno de ustedes asientos en primera fila. Bagman proclamó para deleite del grupo. Harry dudaba que pudiera colarse en la tienda sin ser visto, incluso con los hechizos de desilusión, y que bien podría regresar al castillo. Mientras volaba de regreso, Harry pensó en el desafío que se avecinaba. Dragones. Esperan que luche contra un dragón el tiempo suficiente para robar algo de su nido. ¿Cómo diablos voy a hacer eso?, pensó. Voy a tener que pedir ayuda para prepararme para esto, supongo. Finalmente decidió. Sonriendo, se preguntó si Daphne tenía alguna idea de en qué se estaba metiendo cuando se ofreció a ayudar. Capítulo 2. Harry se dirigió al gran comedor para cenar con una sonrisa en su rostro. Aunque la idea de luchar contra un dragón no era muy atractiva, el solo hecho de saber qué esperar lo hizo sentir mucho mejor acerca de sus posibilidades de sobrevivir al menos el primer tercio del torneo. Además, todavía tenía poco más de una semana para decidir qué iba a hacer. Decidió pasar el resto de la noche en la biblioteca tratando de descubrir cómo atacar a un dragón y, con suerte, mañana podría tener a alguien más pensando en el desafío también. La cena ya había terminado cuando Harry notó un asiento vacío frente a Neville y se sentó. Cuando comenzó a comer, notó que Ron, que estaba sentado al otro extremo de la mesa, se levantaba y salía del salón después de mirar a Harry por unos momentos. No le importaba, y de hecho estaba feliz de que Ron no hubiera decidido hacer una escena durante la cena. Mientras tanto, Neville había dejado de comer y miraba a Harry con una expresión curiosa en su rostro. —¿Comillas que te tiene tan feliz, Harry?— preguntó Neville. Harry pensó en lo que debería decirle a su amigo, y Neville realmente era un amigo. Harry lamentó los 3 años en los que había conocido a Neville y no le había permitido acercarse tanto como le permitió a Ron y Hermione. Harry se preguntó cuánto debería decirle y cuánto debería guardarse para sí mismo. Si bien no quería que nadie se enterara de su ventaja, sabía que un poco de ayuda extra no vendría mal. Y tal vez había estado subestimando a Neville todos estos años. Neville, ¿puedes guardar un secreto? No, por supuesto, Harry. Está bien. Sé cuál será la primera tarea, dijo Harry provocando una reacción de sorpresa por parte de Neville. Harry se acercó un poco más y susurró: dragones. ¿Comillas en serio? Vaya, eso va a ser difícil. Sí. No sabrás una manera fácil de derribar uno, ¿verdad? Neville se rió y respondió: no, no creo que haya una manera fácil. Una vez, de vacaciones, mi abuela me llevó a una reserva de dragones. Y vimos a los cuidadores de dragones tratando de meter uno en una jaula. 10 magos tardaron media hora en lograrlo. ¿Hazlo? Harry frunció el ceño, claramente esto iba a ser aún más difícil de lo que había anticipado. Bueno, no tengo que enjaular a uno ni siquiera matarlo. Solo tengo que tomar algo de su nido. ¿Realmente no crees que eso va a ser más fácil, verdad? Los dragones son muy protectores de sus nidos, Harry. ¿Realmente no quieres pelear de frente? Tal vez podrías intentar distraerlo de alguna manera, y luego conseguirlo al nido mientras el dragón no está. Harry asintió ante la idea, era una que había estado considerando. Comillas, pero ¿cómo distraes a un dragón?, se preguntó Harry. No lo sé, pero algo deben tener miedo, ¿verdad? Supongo. Me dirigiré a la biblioteca. Después de esto, espero poder encontrar alguna manera de llamar su atención. Comillas, ¿quieres un poco de ayuda?, Neville ofreció. Estoy al día con mi tarea y, de lo contrario, probablemente terminaría jugando a la explosión en la sala común el resto de la noche. Gracias, Neville, eso sería genial. No hay problema. Neville retuvo lo que estaba diciendo y miró hacia arriba. Harry, Hermione se dirige hacia aquí. Harry se giró y, efectivamente, su viejo amigo de pelo tupido se dirigía directamente hacia ellos. Intentó mantener una expresión neutra en su rostro mientras ella se sentaba en la mesa junto a él. Neville, después de haber observado cómo los 3 amigos habían actuado entre sí desde que el nombre de Harry salió del cáliz de fuego, miró a Hermione con sospecha. Hola, Harry, dijo en voz baja. Hola, Hermione. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?, preguntó Harry, haciendo que Hermione frunciera el ceño. No quiero pelear más, Harry. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Apenas estamos peleando con Hermione. De hecho, esta es la primera vez que hablas conmigo en casi 2 semanas. Entonces, ¿qué ha cambiado?
Finalmente te diste cuenta de que he estado diciéndola. ¿Verdad todo este tiempo? Harry replicó. No lo sé. Quiero creerte, pero Harry, vi lo emocionado que te pusiste cuando anunciaron el torneo y sé lo competitivo que puedes ser. Comillas, claro que estaba emocionado, pero también el resto de la escuela. Hermione, Neville habló por primera vez, pensé que se suponía que Harry era tu mejor amigo. Confío en que él será honesto, ¿por qué tú no, Harry? Hermione estaban un poco sorprendidos por esta declaración, ya que ninguno de ellos había escuchado a Neville hablar tan fuertemente en defensa de nadie antes. Harry sonrió, Neville era mejor amigo de lo que creía. Neville, esto es entre Harry y yo. Por favor, déjanos. No, Hermione, dijo Harry, interrumpiéndola. Es una buena pregunta. No es que no confíe en ti, solo pensé que estaban sucediendo más cosas aquí de las que nos contaste. Supongo que podrías tener razón. Déjame pensar en ello, ¿vale? Preguntó Hermione. Harry simplemente se encogió de hombros. Hermione, creo que ya perdí la amistad de Ron. Espero no perder la tuya, pero no he hecho nada malo aquí, seguramente las cosas con Ron no pueden ser tan malas, dijo Hermione, sin responder al resto de la declaración de Harry. Ustedes dos pueden arreglar las cosas, ¿verdad? No creo que quiera. Sé que has visto cómo me ha tratado las últimas 2 semanas. De hecho, esperaba que dijeras algo al respecto. Pensé que si me involucraba empeoraría la situación. No quería tomar partidos y eso significaba que los tres ya no seríamos amigos. Las cosas no pueden volver a ser como eran, Hermione. Todo ha cambiado. No. Quiero perderte, pero no puedo obligarte a verlo a mi manera. Solo piénsalo. Lo haré. Hasta luego. Harry empujó su silla hacia atrás y con un gesto hacia Neville salió del gran comedor dejando a Hermione y Neville solos. Hermione se sentó pensando, obviamente a punto de llorar. Neville la miró, preguntándose cuál sería su reacción. Ya había elegido su bando y, en retrospectiva, no fue una elección difícil en absoluto. Harry siempre lo había tratado como a un amigo. Tenía la sensación de que Ron, por otro lado, solo era amable con él por Harry. Hermione, Harry parece realmente preocuparse por ti y sé que tú te preocupas por él. Probablemente debería estar más enojado contigo de lo que está. Por el bien de ambos, espero que no prolongues esto por mucho más tiempo. Neville recogió sus cosas en silencio y se levantó de la mesa para seguir a Harry a la biblioteca. Cuando se fue, Hermione finalmente comenzó a llorar. Deseaba poder encontrar alguna manera de reparar todas las amistades rotas entre ella, Ron y Harry. Harry no parecía pensar que fuera posible y Ron no había dado ninguna indicación de que estuviera interesado en hacerlo. ¿Cómo es que las cosas se complicaron? Tanto se preguntó mientras intentaba salir del gran comedor antes de que alguien pudiera verla llorar. No se dio cuenta, sin embargo, de que 2 mesas encima de cierto Slytherin rubio habían estado observando toda la escena desde que Hermione entró con más interés del que nadie hubiera esperado. Daphne suspiró, esperando que su amiga de Gryffindor pudiera salir de esta situación sin sufrir demasiado daño. Siéntense y tomen asiento. Weasley. 10 puntos menos para Gryffindor por no estar preparado. Los Gryffindors en la clase se quejaron cuando el profesor Snape les quitó más puntos a su casa, como lo hacía en todas las clases. La mayoría de ellos ya habían aprendido a no luchar contra eso, perder puntos era inevitable en esta clase. Ron Weasley, sin embargo, parecía haber pasado por alto ese memorándum. Comillas, pero eso no es justo. Mira a Malfoy, él tiene menos cosas que yo, argumentó Ron. Y era cierto, Draco ni siquiera estaba en su mesa y todos sus suministros de pociones todavía estaban en su lugar. No es que le importara al profesor Snape. 10 puntos más para Gryffindor por responderle a un maestro. Te sugiero que guardes silencio a menos que desees pasar esta noche castigado. Ron finalmente pareció entender la indirecta y se sentó, claramente todavía enojado por perder 20 puntos. Harry y Neville observaron desde su mesa al otro lado de la habitación, cada uno feliz de que Snape no los hubiera elegido para molestarse hoy. Durante las próximas 2 semanas os dividiréis en parejas para trabajar en una nueva tarea. A cada pareja se le darán los ingredientes para un tipo de veneno, pero no el nombre del veneno ni instrucciones sobre cómo prepararlo. Usted y sus socios no solo deben identificar el veneno y prepararlo con éxito, sino que también deben determinar el antídoto y prepararlo. Los venenos que he elegido para ustedes pueden ser oscuros, por lo que no espero que ninguno de ustedes tenga éxito. Snape explicó. Desde que llegaron las delegaciones de Durmstrang y Beaux Batons, el director se ha obsesionado con aumentar la cooperación entre los jóvenes magos y brujas.
Por lo tanto, ha solicitado que cualquier grupo de clase esté formado por estudiantes de diferentes casas. Las parejas para esta tarea tendrán todas un estudiante de Slytherin y uno de Gryffindor. Todos los estudiantes gruñeron ante este anuncio. Mientras que el profesor Snape simplemente parecía ligeramente divertido por su infelicidad. Todos los pares han sido elegidos al azar. Cuando diga sus nombres, pase al frente de la sala, recoja su lista de ingredientes y busque una mesa para sentarse con su nuevo compañero. Le sugiero que use la clase de hoy para determinar qué veneno que te han asignado. Con eso comenzó a gritar nombres. Neville fue emparejado con Blaise Zabini, Hermione con Vincent Crabbe, para diversión de Harry. Ron fue emparejado con Draco Malfoy. Harry se sintió aliviado, tampoco quería trabajar con el idiota rubio. Daphne Greengrass, y Harry Potter. El profesor Snape finalmente gritó. Harry miró a Daphne, quien tenía una expresión exagerada de disgusto en su rostro, pero cuando miró a Harry, vio una pequeña sonrisa que rápidamente se ocultó. Ambos caminaron hacia el frente para recibir su lista de ingredientes, pero cuando voltearon para encontrar un escritorio, Snape los detuvo. Señora Greengrass, permítame asegurarle que no será castigada por la ignorancia de su socio. Gracias, profesor, temía que mi calificación para esta tarea fuera inusualmente baja. Dijo Daphne mientras miraba a Harry. Harry vio una mesa vacía hacia el fondo de la habitación y le indicó a Daphne que la siguiera. Cuando finalmente se sentaron, Harry escuchó a su compañero comenzar a reír en voz baja. ¿Comillas a qué se debió todo eso? Harry le preguntó. Lo siento, Potter, pero míralo desde mi punto de vista. El profesor Snape acaba de prometerme una calificación mejor de la que merece nuestro proyecto. ¿Qué se supone que debo hacer? Decir, no, gracias señor. No quiero los puntos gratis. Harry asintió, sabiendo que ella tenía un buen punto. Bueno, de todos modos me alegro de que haya funcionado así. Estaba tratando de encontrar una manera de hablar contigo, y esto lo hizo mucho más fácil. Comillas, ¿se trata de mi oferta de hace unas semanas? Preguntó, hablando en susurros para que no los escucharan. Sí. Sé cuál será la primera tarea. Probablemente no. Debería decir mucho más aquí, pero ¿por qué no nos reunimos esta noche en la biblioteca después de cenar para trabajar en esta tarea? Entonces puedo explicarte sobre el torneo y mostrarte en qué he estado trabajando. Suena interesante. ¿Qué has estado haciendo estas últimas semanas? Ya verás, lo prometo, respondió Harry. Daphne se dio cuenta de que no podría sacarle más información a Harry. Hasta más tarde y decidió empezar a trabajar en su proyecto de pociones. Una hora más tarde, cuando la clase terminó, ninguno de los grupos había podido encontrar una poción que contuviera sus ingredientes en el libro de pociones de cuarto año. Debería haber sabido que Snape no haría la tarea tan fácil. Pensó Harry. Está bien, Potter, te veré en la biblioteca después de cenar. No llegues tarde. Dijo Daphne en su tono de voz más intimidante. Harry se reía por dentro, sabiendo que ella solo estaba tratando de mantener las apariencias. Harry también pensó que este juego era bastante divertido. Bien, Greengrass. Intenta no perderte. Dijo Harry con una voz igualmente áspera. Daphne resopló, se dio la vuelta y salió por la puerta sin decir una palabra más. De alguna manera ambos lograron contener la risa. Harry entró corriendo a la biblioteca y comenzó a buscar a Daphne. A un lado vio a Hermione, que no lo había notado entrar. Tampoco pareció notar que Víctor Krum la miraba desde unas cuantas mesas más allá. Harry se encogió de hombros, decidiendo que en realidad no era asunto suyo. Estaba a punto de comenzar a mirar hacia los pasillos cuando escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Comillas, Potter. Por aquí. Daphne estaba sentada en una mesa en un rincón rodeada por 3 lados de estanterías. Sería un buen lugar para que pudieran hablar y no ser escuchados. Harry dejó su bolso y se sentó a la mesa. Entonces, ¿por qué tardaste tanto? He estado aquí durante 15 minutos y te fuiste de la cena antes que yo. Lo siento, el profesor Moody me detuvo. Ah. Creo que ese bicho raro ha sido golpeado con demasiadas maldiciones, tal vez. No dejaba de preguntarme qué estaba haciendo para prepararme para el torneo. Comillas, ¿y qué le dijiste? Preguntó Daphne, interesada en cómo trataría a Harry con el curioso profesor. No mucho, no quería que supiera que sé cuál es la primera tarea. Todavía haré de ti un Slytherin, Potter. Ella rió. Entonces, ¿qué parte del proyecto quieres hacer esta noche? Preguntó Harry, cambiando de tema. Al menos encontremos el nombre de nuestro veneno y cómo hacerlo. Una vez que lo hagamos, podremos encontrar fácilmente el antídoto. Comillas, ¿qué te hace pensar que hoy le envié una lechuza a casa y le pedí a mi padre que le enviara su copia de 1001 venenos y sus antídotos?
Aparentemente la biblioteca de Hogwarts no lo tiene porque es un libro oscuro. Más bien es útil. Así que también podríamos esperar y encontrar nuestra poción. Deja de ser vago. Toma, busca en esto nuestra poción, dijo mientras le lanzaba un libro. Harry refunfuñó, pero obedeció. Media hora más tarde sus esfuerzos se vieron recompensados. Comillas, oye, creo que esto es todo, dijo Harry emocionado mientras le pasaba el libro a Daphne. La poción de la noche eterna. Leyó, cegará a cualquiera que la ingiera. Después de aproximadamente 48 horas el efecto se volverá permanente si no se ha tomado el antídoto. Y todas las instrucciones que necesitaremos para hacerlo también están aquí. Copiemos esto y luego salgamos de aquí. Daphne asintió con la cabeza y comenzó a escribir las instrucciones mientras Harry copiaba las notas sobre los efectos de la poción y otras propiedades. Otros 15 minutos y salieron por la puerta, dirigiéndose al salón de clases del tercer piso donde Harry había estado entrenándose durante las últimas semanas. Una vez dentro, Harry lanzó hechizos de bloqueo en la puerta y hechizos silenciadores en la habitación para evitar que la gente escuchara. Conocía versiones básicas de los hechizos incluso antes de comenzar a entrenar. Pero las versiones que estaba usando ahora eran mucho más avanzadas. Daphne lo notó. Bien, Potter. Me sorprende que los conozcas. Son hechizos de sexto año, ¿no? Sí. Hasta ahora llevo aproximadamente un tercio de los libros de sexto año de defensa, encantamientos y transformaciones. He estado estudiando esos tres casi sin parar desde ese día que hablamos junto al lago. Comillas, entonces eso es lo que has estado haciendo, aprender más hechizos, bueno, eso y tratar de hacerme más fuerte. Descubrí que si me esforzaba mucho, después de poder descansar me sentiría más fuerte que antes. Daphne parecía un poco confundida por esta declaración. Potter, ¿a qué te refieres? ¿Cuánta magia estás usando para hacer eso? Por lo general, solo uso los hechizos más poderosos que conozco durante el mayor tiempo posible hasta que ya no tengo la energía para hacerlos más. Cuando termino, se necesita toda la concentración que tengo para lanzar un hechizo. Lumos simples, realmente no deberías estar haciendo eso. Se necesitan días para recuperarte del agotamiento mágico del que estás hablando, y no sé qué está pasando, pero se supone que hacerte eso a ti mismo no te hace más fuerte. Se debe hacer algo más pasando aquí, no lleva días. Después de una buena noche de sueño y un gran desayuno, me siento listo para hacerlo de nuevo. Aún así, no es posible que castigarte todas las noches te haga más fuerte. En realidad, podrías estar causando un daño real a tu magia. Daphne respondió con una expresión todavía un poco confundida en su rostro. No lo creo, pero me detendré hasta que tenga la oportunidad de investigarlo un poco más. Suficientemente bueno, Daphne asintió con la cabeza. Ahora, sobre la primera tarea. Tengo que superar a un dragón y robar un huevo de oro de su nido. Supongo que ya has buscado hechizos que son útiles contra dragones. Hay algunos que podrían funcionar. Sus ojos son más débiles que el resto de sus cuerpos, por lo que podría ser posible para mí cegarlos y llegar al huevo de esa manera. Neville y yo hemos estado tratando de encontrar algo que pueda distraerlos. El, comillas, fondo largo, preguntó con escepticismo. Es mucho más inteligente de lo que la gente cree. Al parecer, los lobos a veces atacan los nidos de los dragones e intentan robar los huevos, por lo que los dragones naturalmente los odian. He estado trabajando para transfigurar una roca en un lobo. Comillas, ¿puedes hacerlo? Ella preguntó. No es tan bueno como me gustaría, pero estará listo a tiempo. Hasta ahora el mejor plan que se me ha ocurrido es transfigurar un par de lobos, lanzar mis mejores hechizos al dragón y esperar poder agarrar el huevo en la confusión, arriesgado, pero podría funcionar. Lo pensaré, tal vez pueda pensar en algo que no habías considerado. Mientras Daphne se concentraba en el problema, Harry se centró en su nuevo amigo. Sabía que ella era muy inteligente, pero a diferencia de Hermione, su primera reacción no sería rodearse de libros y esperar que la respuesta a un problema fuera así. Harry se dio cuenta de que disfrutaba tener el punto de vista de Slytherin a su alrededor y se preguntó, no por primera vez, por qué se había permitido que continuara la amarga rivalidad entre sus dos casas. También le enojó que ambos sintieran la necesidad de ocultar su amistad. Personas como Draco Malfoy y Ron Weasley nunca los dejarían en paz si lo supieran. Comillas, ¿crees que debería contarle a Cedric Diggory sobre los dragones? Preguntó Harry, rompiendo el silencio que se había apoderado de la habitación durante los últimos minutos. Eso depende. Respondió Daphne.
Comillas, ¿estás simplemente tratando de sobrevivir a este torneo o quieres ganarlo? Harry hizo una pausa para considerar esa pregunta por un momento, sacando su varita y mirándola como si supiera lo que debía decir. Al principio, me sorprendió que me obligaran a participar en este torneo. Cuando me di cuenta de que no había marcha atrás, me sentí abrumado y un poco asustado, pero ahora creo que puedo tener una oportunidad de hacerlo bien aquí. Respondió, finalmente mirando a Daphne con una sonrisa. Quiero ganar. Daphne le devolvió la sonrisa a Harry y se encontró luchando contra el extraño impulso de abrazarlo. Esperaba que dijeras eso. En ese caso, no se lo digas a Diggory. Nunca renuncies a una ventaja sobre la competencia si no es necesario. Encontraremos una manera de vencer a tu dragón, dijo con confianza. No estaba tan seguro antes, pero creo que lo estaremos. Ahora, déjame mostrarte esos hechizos en los que estaba trabajando. Durante la siguiente hora, Harry le demostró todos los hechizos que esperaba que lo ayudaran contra el dragón. Daphne quedó impresionada no solo por la cantidad de hechizos que usó, sino también por el poder con el que podía lanzarlos. Claramente él era fuerte para su edad, su habilidad para producir con éxito un Patronus se lo había demostrado, pero se preguntó qué tan poderoso era realmente su amigo. A la mañana siguiente, Harry recibió una carta durante el desayuno de una lechuza que no reconoció. Al ver que la carta estaba firmada como Canuto, rápidamente la escondió y ahuyentó a la lechuza. Harry miró a su alrededor, tratando de determinar si alguien había notado su carta, pero la mayoría de ellos estaban ocupados recibiendo su propio correo. Disculpándose, Harry salió del gran comedor para regresar a su habitación y leer la carta. Harry, esté en la sala común de Gryffindor esta noche a las 11 p.m. Asegúrate de estar solo. Cantonero. Harry sonrió felizmente, estaba emocionado de volver a hablar con su padrino. Y se preguntaba qué tipo de consejo podría darle. Pasó el resto del día mirando impacientemente el reloj, deseando poder hacer que el tiempo pasara un poco más rápido. Después de la cena entrenó tan duro como siempre, olvidándose por el momento de su promesa a Daphne, esperando que eso le ayudara a pasar el tiempo. Finalmente, Harry estaba exhausto y eran casi las 11, así que regresó a la sala común, que afortunadamente estaba vacía. No estaba muy seguro de qué se suponía que debía hacer si alguien hubiera estado allí. Mientras sonaba el reloj, Harry se preguntó qué estaba esperando exactamente. Su pregunta fue respondida cuando la chimenea empezó a chispear y una cabeza salió del fuego. Comillas. Sirio. Hola chico. Lamento que haya tomado tanto tiempo. He querido hablar contigo durante semanas, pero tengo que seguir moviéndome. No te preocupes por eso, lo entiendo, Harry, tengo que saberlo. Pusiste tu nombre en el cáliz de fuego. No sé cómo pasó. En ese caso, debes tener mucho cuidado. Alguien está tratando de manipularte o hacerte daño. Debes estar atento a cualquiera que actúe de manera sospechosa. Pide ayuda a tus amigos. Harry resopló ante el comentario de su padrino. Si te refieres a Ron y Hermione, entonces no tengo suerte. No me creyeron cuando les dije que no puse mi nombre en la copa. Comillas. Tontos. Y Hermione parecía tan inteligente cuando nos conocimos. Todavía tengo algunos amigos, como Neville Longbottom, pero la mayoría de los estudiantes piensan que soy un tramposo que busca atención. Comillas. Longbottom conocí a sus padres, buena gente. Ahora, sobre el torneo, ¿qué sabes? Se supone que no debo saber esto, pero la primera tarea son los dragones. Estoy trabajando en un plan. Bien. Escucha, Harry, tengo que irme. El lugar desde donde te estoy hablando no es seguro. Mantén a tus amigos cerca. Perdona a Ron y Hermione si se lo merecen, pero ten cuidado. Aprendí por las malas que un amigo puede traicionarte. Buenas noches, Harry. Me mantendré en contacto cuando sea posible. Buenas noches, Sirius. Con eso el rostro en el fuego desapareció, dejando a Harry solo para pensar en las cosas que su padrino le había dicho. Sirius tenía razón, necesitaba darle más importancia a descubrir quién lo inscribió en el torneo. ¿Quién sabe qué más podrían haber planeado para él? Harry bostezó, decidió esperar hasta mañana para empezar a preocuparse y se fue a la cama. Potter, quédate atrás, ordenó el profesor Moody cuando la clase terminó. Harry suspiró, preguntándose qué estaba pasando. Cuando el último estudiante se fue, Moody se sentó en su escritorio y le indicó a Harry que tomara un asiento cercano. Entonces, ¿qué vas a hacer con la primera tarea? Comillas. ¿A qué se refiere, señor? Comillas. El dragón, muchacho. Hagrid te mostró los dragones anoche. No, profesor, realmente no tengo idea de qué está hablando. No he hablado con Hagrid en unos días.
Me dijo que consiguió que ese chico Beasley te diera una nota indicándote que te reunieras con él anoche. No recibiste la nota, ¿verdad? No. No estoy realmente sorprendido, Ron y yo no somos exactamente amigables en este momento, Harry explicó. Ya veo. Bueno, déjame explicarte lo que deberías haber visto. Vas a tener que pasar por un dragón y quitarle algo. Entonces, muchacho, ¿qué vas a hacer? No lo sé, señor, respondió Harry, fingiendo que no había pasado semanas pensando en el problema. Tienes que aprovechar tus puntos fuertes. Al igual que el Quidditch, he oído que eres bueno con la escoba. Eso es cierto. Pero se me permitirá traer mi escoba por supuesto que no, pero no hay nada en las reglas que diga que no puedes invocarlo. ¿Conoces el hechizo acción? No. Harry asintió y respondió, sí, señor. Podría hacer eso. En privado, Harry pensaba que era una gran idea. En su escoba podía moverse mucho más rápido, lo que le permitía coger el huevo más fácilmente. Gracias, profesor. Seguiré pensando en ello. El profesor Moody le sonrió. Extrañamente, antes de sacar una petaca de su abrigo y tragar su contenido. Harry tomó sus cosas y se fue, preguntándose por qué su profesor estaba tan interesado en sus planes para el torneo. Faltaban solo 2 días para la primera tarea. Harry pensó que al usar la idea de Moody para convocar su saeta de fuego tenía más posibilidades que el promedio de completar la tarea. Actualmente se encontraba en el aula del 3er piso que había tomado practicando su invocación cuando escuchó un golpe en la puerta. Me acordé de lanzar ese hechizo silenciador, ¿no?, se preguntó Harry. Comprobando de nuevo, encontró el amuleto en su lugar. Así que quien quiera que sea debe haber sabido que estaba en la habitación. Y la única persona que sabía que había venido aquí era Hola Greengrass, dijo Harry, mientras le abría la puerta. Ella entró con una expresión emocionada en su rostro. Tengo una idea, Potter. Va a parecer una locura, pero creo que vale la pena intentarlo. ¿Comillas bien? ¿Qué es? Preguntó. Déjame explicarte. El mundo mágico tiene muchas historias que los padres cuentan a sus hijos para enseñarles alguna moraleja o idea. Algunas de las familias más oscuras, incluida la mía, cuentan una colección de historias protagonizadas por Salazar Slytherin que se supone para enseñar el comportamiento adecuado a un Slytherin. Supongo que tú, un Gryffindor criado por muggles, no has oído hablar de ellos, ¿no? Aunque suenan como cuentos de hadas, ¿estás seguro de que estas historias no son simplemente inventadas? Estoy bastante seguro de que fueron inventadas, pero cada historia tiene un poco de verdad. Y la historia en la que estoy pensando se llama Salazar y el dragón. Harry se rió. Déjame adivinar, ahora es hora de contar cuentos, ¿verdad? Exactamente. Ahora no estoy seguro exactamente de cómo va, así que solo les voy a contar la historia básica. Un día Salazar Slytherin estaba persiguiendo a un enemigo a través del bosque y se topó con un dragón. El dragón iba a atacarlo, pero Slytherin logró convencerlo de que no quería hacerle daño. Advirtió al dragón que había otro mago en el bosque que la lastimaría a ella y a sus hijos. El dragón, agradecido por la advertencia, dejó ir a Slytherin. Unas horas más tarde Slytherin encontró a su enemigo y se dio cuenta de que se dirigía hacia el dragón, por lo que Slytherin no hizo ningún intento de capturar al enemigo y dejarlo enfrentar al dragón. Cuando el dragón vio al otro mago, inmediatamente lo mató y alimentó con sus restos a sus crías. Bueno, esa fue una historia espantosa, pero ¿cuál es el punto? Harry interrumpió. Tranquilo, aún no he terminado. De todos modos, Slytherin regresó a la aldea y le contó a su primo lo que había sucedido. El primo estaba celoso y deseaba tener su propio dragón al mando. Así que se fue al bosque, encontró al dragón y le ordenó que cumpliera sus órdenes. El dragón se ofendió por esto y lo mató también. Entonces, ¿qué piensas? Comillas, ¿ustedes fueron criados con historias como esta? ¿Qué se supone que eso debería enseñar? Slytherin fue inteligente y dejó que el dragón cuidara de su enemigo por él. Además, el primo fue estúpido y le faltó el respeto a un aliado potencial. Está bien, pero la gente no puede hablar con los dragones. He leído un montón de libros escritos por cuidadores de dragones y ninguno de ellos podía hacerlo. Pero estás olvidando que Salazar Slytherin hablaba Parcel. Y esa habilidad es hereditaria, lo que significa que su primo también podría haberlo sido y es por eso que pudo hablar con el dragón. Las lenguas Parcel son muy raras. Así que no lo es. No es sorprendente que ninguno de los libros sobre manejo de dragones lo mencione, Daphne declaró con orgullo. Comillas, entonces ¿quieres que convenza a un dragón para que me dé un huevo de su nido? No es un huevo real. Ella señaló. Y toda esta idea se basa en un cuento para niños. Dijo Harry,
todavía preguntándose qué hacer con la idea. Sí, pero ¿qué daño podría hacer? ¿Intentarlo? Ya tienes un plan de respaldo. Bien, lo intentaré. Pero si el dragón me muerde la cabeza mientras intento entablar una conversación, te perseguiré. Y ni casi decapitado estaría tan celoso de que puedas ir a la caza de los decapitados. ¿Dónde está el inconveniente? Potter, Harry y Daphne comenzaron a reírse, y por un momento las preocupaciones de Harry sobre el torneo desaparecieron y sus pensamientos se centraron en lo mucho que disfrutaba la compañía de su nuevo